Valentina conoció a Daniel en su adolescencia. Salieron durante 3 años y se casaron. Ella tenía 20 y él 28. Pasó 20 años creyendo que lo tenía todo. Una casa construida con amor, un esposo que siempre le decía que era la mujer de su vida, y una rutina cómoda que parecía segura. Hasta que, a solo 7 días de su cumpleaños, encontró un mensaje en su celular. Un mensaje que cambiaría para siempre la forma en que veía no solo a su esposo, sino toda la vida que había construido con él. El mensaje no dejó lugar a dudas. Cuento los días para volverte a ver. Me hace sentir viva. Se quedó paralizada. Su corazón se aceleró, su respiración se volvió superficial. No fue un simple intercambio de palabras, fue una confesión. Un cuchillo invisible atravesando el pecho de una mujer que sacrificó 2 décadas de su propia existencia para vivir un amor que, ahora, descubría, era una ilusión cuidadosamente montada. Recordó todas las veces que había pospuesto sus sueños para apoyarlos de él. Cómo renunció a su carrera, a sus invitaciones, a sus amigos, porque él decía que la familia es lo primero. Y ella le creyó, lo creyó todo. En los abrazos al final del día, en las promesas de amor eterno, en los viajes familiares, en las fotos que publicaba con subtítulos como «La mujer de mi vida». E irónicamente, esta frase estaba en una foto tomada el mismo mes en que él ya estaba con otra persona. La traición no fue solo física, fue emocional, fue espiritual, fue una demolición silenciosa de todo lo que ella creía real. Pensó que estaban planeando su fiesta de cumpleaños juntos, que él se comportaba de forma extraña por preparar una sorpresa, pero la sorpresa que ocultaba era un secreto podrido, sucio y cruel. Si esta historia te ha conmovido hasta ahora, te invito a seguir este canal ahora, porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de una simple traición. Es una historia de amor propio, renacimiento, decisiones difíciles y de cómo una mujer destruida por dentro encontró fuerza donde nunca imaginó que existía. Aquí, cada historia conmueve, despierta y transforma. Y esto es solo la primera capa de un pasado que explotará en verdades incómodas. Sigue mirando, porque lo que esta mujer hará tras descubrir la traición podría impactarte incluso a ti. Todavía temblaba cuando marcó el número en su celular. Su mente daba vueltas, buscando una explicación lógica que no lo destruyera todo. Quizás fue un error, quizás solo fue un compañero de trabajo, una conversación malinterpretada, una fantasía virtual. Presionó el botón de llamada con las manos sudorosas, con el corazón acelerado como un tambor de guerra. Tras 3 timbres, una voz femenina respondió con un simple «¿Hola?». El silencio se apoderó de ella durante 2 eternos segundos. Entonces preguntó, con voz contenida pero firme, «¿Quién es?». La mujer al otro lado dudó y respondió, «Adalia». Y fue entonces cuando se presentó. «Soy la esposa de Daniel, y le enviaste un mensaje a su celular diciendo que contabas los días para verlo». Un silencio denso cayó al otro lado de la línea. Sintió que el mundo dejaba de girar por un instante. Entonces llegó la respuesta. La mujer del otro lado dejó escapar un suspiro nervioso y respondió, «Lo siento, pero es mi esposo. Llevo casada con Daniel más de 10 años. Tenemos 2 hijos, 2 varones». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Tuvo que agarrarse a la encimera de la cocina para no caer. Se le secó la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Por un instante creyó haber oído mal, que el destino le estaba gastando una broma cruel. Pero la voz de la mujer continuó, explicando cosas que solo una esposa sabría. Los nombres de sus hijos, el colegio al que iban, el coche que conducía cuando no estaba en casa con ella. Cada palabra era un disparo, una bomba que explotaba en medio de una historia que creía conocer. La realidad se hacía añicos, y lo que más le dolía no era solo la traición, sino la magnitud de la mentira. No era una amante, era otra esposa, un matrimonio completamente diferente, una vida paralela construida sobre el engaño. Y nunca imaginó que el hombre con el que se había acostado durante 20 años tenía 2 familias. Su mente empezó a dar 1000 vueltas. Pensó en los cumpleaños cuando él tenía que viajar por trabajo, las llamadas que contestaba en el coche con el volumen bajo, los mensajes que nunca le dejaba leer. De repente todo cobró sentido. Las piezas del rompecabezas encajaban de forma cruel y perversa.
No era la única, era una de ellas, parte de una farsa que él mantenía con frialdad quirúrgica. ¿Y la mujer al otro lado del teléfono? Ella también estaba impactada. Ella tampoco sabía que existía. Dos víctimas de la misma mentira, ahora conectadas por un dolor que ninguna de las dos quería sentir. Era como si estuvieran en un tribunal improvisado, intentando comprender cuándo todo empezó a desmoronarse o si alguna vez fue real. Y allí, en esa llamada que empezó con una simple pregunta, nació una verdad monstruosa que lo cambiaría todo para siempre. Y lo que sucede después es algo que jamás imaginarías. Adalia preguntó cómo te llamabas. Respondió al otro lado de la línea con la voz entrecortada por la sospecha, Valentina. Las dos empezaron a discutir, cada una desconfiando de la otra, y entonces Valentina dijo, vengámonos y lo aclaramos todo, y Adalia accedió. El encuentro tuvo lugar en un restaurante discreto, lejos de los barrios donde vivían, como si ambas supieran, instintivamente, que estaban a punto de abrir una herida demasiado profunda para ser vista en público. Valentina llegó primero, con el certificado de matrimonio en las manos, cuidadosamente doblado como prueba irrefutable de la vida que creía exclusiva. Unos minutos después, llegó Adalia, apresurada y desconfiada. Y cuando se miraron a los ojos por primera vez, no hubo rivalidad. Hubo dolor, un dolor doble, reflejado en los rostros de dos mujeres engañadas con la misma cruel maestría. Adalia, quien hasta entonces también había afirmado ser su esposa, sacó de su bolso un contrato de unión civil, y junto con él los certificados de nacimiento de sus hijos y varias fotos de ellos juntos y de sus dos hijos. Y fue en ese momento que el mundo volvió a temblar. Los ojos del menor eran iguales a los del hijo de Valentina, los mismos rasgos, la misma expresión. Era como si fueran hermanos. Valentina, aún intentando procesar lo que veía, reveló que también tenía dos hijos, un niño y una niña. Los ojos de Adalia se abrieron de par en par. Era como si las piezas de un rompecabezas macabro comenzaran a encajar ante ella. La esposa señaló el certificado que llevaba. Mira, casada con él durante 20 años, en el papel, en el altar, ante Dios y mi familia. ¿Y vienes a decirme que también es tu marido? Adalia se mantuvo firme, pero le temblaba la voz. No sabía que estaba casado. Me dijo que tenía una exesposa y dos hijos mayores, que la relación era mala y que por los niños necesitaba mantenerse en contacto, pero que vivía conmigo. Fue entonces cuando la verdad cayó sobre ambos como una avalancha. La esposa se inclinó hacia adelante y susurró. Tenemos que pensar qué hacer ahora. Esto no puede terminar así. No puede salirse con la suya. Le temblaban las manos. Me engañó. Y él también te engañó. Debía haberlo sospechado. Siempre se inventaba esos viajes. Siempre decía que el trabajo lo requería. A veces desaparecía 2 o 3 días. Decía que era un cliente, que era un evento. Y yo me quedaba en casa, con los niños, confiando, ciega. Adalia asintió, visiblemente conmocionada. A mí me pasaba lo mismo. Desaparecía algunos fines de semana diciendo que cuidaba a una tía enferma. A veces ni siquiera contestaba el móvil. Me parecía extraño, pero siempre volvía con un regalo, con una excusa convincente. Y yo tenía tantas ganas de creerle. Se quedaron en silencio un instante, un silencio que gritaba. Ambos eran cómplices involuntarios de una mentira construida con frialdad quirúrgica. Y ahora, cara a cara, comprendieron que solo tenían una opción: unirse, porque juntos tenían toda la verdad, y él no tenía escapatoria. ¿Qué harían con ella? ¿Cómo reaccionarían? El siguiente paso no sería fácil, pero lo sabían. No se saldría con la suya. Fue entonces cuando decidieron hacer algo que hasta entonces les había parecido impensable. Comenzaron a buscar juntos sus últimos movimientos. Intercambiaron mensajes, fechas de viajes, fotos antiguas, nombres de contactos sospechosos. En menos de 2 días se dieron cuenta de que muchos detalles no coincidían. Él dijo que estaba con una mujer cuando en realidad estaba con la otra. Pero lo que más les llamó la atención fue el nombre guardado como Oficina Rebeca en su celular. Su esposa, desconfiada, dijo: «Qué extraño, nunca mencionó este taller». La otra mujer respondió:
Ninguno. Pero fíjense en la frecuencia de los mensajes. Todos los días. Impulsados por una intuición que ya se agudizaba más que cualquier investigación policial, decidieron llamar. Sonó 2 veces. La tercera vez una voz joven, casi adolescente, respondió con cierta arrogancia. «Hola, contesta, estoy en medio de un masaje». Valentina tragó saliva y preguntó, «¿Quién es?». La voz al otro lado respondió, «Rebeca, ¿quién eres?». «Soy la esposa de Daniel». Un silencio denso se apoderó de la llamada. Entonces, la chica rió con desdén, como si fuera un viejo chiste. «¿Cuál?». La pregunta cayó como una bomba. Las dos se miraron. La esposa se armó de valor y dijo, «¿Cómo que con cuál?». Y entonces llegó la respuesta que le heló la sangre en las venas. «Ah, ¿así que no te lo dijo? Soy Rebeca. Tengo 23 años. Lo conocí hace 3 años en una cena de negocios. Me ha estado apoyando desde entonces. El alquiler, el gimnasio, los regalos, todo. Dice que me ama, pero que su vida es complicada y que algún día la resolverá». Un escalofrío les recorrió la espalda a ambos. Ella no era solo una amante esporádica. Era una tercera mujer, joven, sostenida por el dinero, una chica con la que él tenía una relación activa y financiada. «¿Dices que él paga tus cuentas?», preguntó la esposa con voz temblorosa. Rebeca rió. «Claro. Dijo que soy su refugio, que ustedes dos siempre le exigen demasiado, que lo asfixian. Conmigo se relaja». Las dos mujeres se miraron y fue como si les hubieran dado una bofetada. Ya no era solo una vida paralela, ya no era solo una traición, era un sistema, un teatro, una arquitectura de mentiras creada por un hombre que parecía vivir 3 identidades diferentes, todas basadas en la manipulación, el engaño y el dinero. Era como si hubiera estudiado a cada mujer y construido diferentes versiones de sí mismo para complacerlas y engañarlas al mismo tiempo. Y en ese momento, sentadas a la mesa, una al lado de la otra, comprendieron. Había mucho más tras la fachada que mostraba, y apenas habían arañado la superficie, porque si había una Rebeca, ¿cuántas más habría? ¿Y hasta dónde tendría el valor para mantenerlas a todas bajo su control? Los dos estaban decididos a encontrar una salida y se encontraron en un restaurante cerca del centro. Valentina apretaba con fuerza la copa de vino, con la mirada fija en un rincón vacío del restaurante. Como si sus pensamientos se proyectaran en el aire, su voz era amarga, llena de dolor mezclado con furia. «Lo voy a hacer. Cumplo 50 años a finales de esta semana, y lo voy a celebrar. Y en esa fiesta, él estará allí, con su familia, con sus amigos, con esa sonrisa hipócrita en el rostro, y es allí, delante de todos, donde lo voy a desenmascarar. Quiero ver su cara cuando descubra que todos pueden ver lo canalla que es. Quiero verlo tragar su propia mentira». Los ojos de Adalia se abrieron de par en par, agarrando el brazo de Valentina, intentando encontrarle algo de razón a esa tormenta emocional. «Valentina, escucha lo que dices. Esto no solo lo afectará a él, arruinará tu cumpleaños, te expondrá. Mereces más que esto. Mereces celebrar tu vida, tu fuerza. No le des este día. Eso es lo que quiere, verte triste, destrozada». Pero Valentina ya no escuchaba. O mejor dicho, escuchaba, pero su corazón ya había tomado otra decisión. ¿Tienes idea, Adalia? Mientras yo pasaba las noches cuidando a nuestros hijos, él se acostaba contigo. Mientras yo no me compraba ropa para pagar el curso de inglés de nuestra hija, él pagaba el alquiler, el salón de belleza y el gimnasio de una chica de 23 años. ¿23? Menos de la mitad de mi edad. Me tomaron por tonta. Me traicionaron durante más de una década, y aún así, me convertí en la madre de sus hijos mayores, como si fuera una sombra de la vida que él quería ocultar. No puedo dejar que esto pase. No lo haré. Adalia, a pesar de todo, comprendió el dolor que sentía Valentina. Ella también había sido engañada, pero allí, ante la furia de la mujer traicionada, vio algo aún más profundo que el dolor. Era humillación. Era la herida del orgullo, de la autoestima destrozada. Valentina no solo quería justicia, quería ser vista, quería que él sintiera, delante de todos, el mismo colapso emocional que ella enfrentaba sola. Y esa noche, juró que su cumpleaños no sería solo una celebración, sería el escenario de la verdad. Dalia guardó silencio durante largos segundos, con el rostro dividido entre miedo y repugnancia. Sabía que Valentina estaba herida como pocas personas lo estarían jamás.
Sabía que la mujer que siempre había sido dulce, centrada, paciente, ahora era un volcán a punto de explotar. Y a pesar de toda la razón que intentaba mantener, una parte de ella comprendió. Daniel no solo había engañado a Valentina, también había engañado a Dalia. Él le prometió el mundo, inventó historias, dijo que era un hombre separado que solo mantenía contacto con su ex esposa por los niños, y durante 10 años ella le creyó. Crió hijos con él. Compartieron una vida, esperaron domingos que nunca llegaron, 10 festivos a los que él decía que no podía asistir. Ahora, al ver el dolor en los ojos de Valentina, al ver a esa mujer de 49 años transformada en una tormenta de rabia y dignidad herida, Dalia se vio en un espejo. Eran 2 versiones del mismo abandono, 2 historias entrelazadas por el mismo villano. Y finalmente, cedió. Vale, me voy. Realmente merece ser desenmascarado. Ese sinvergüenza tiene un amante de 23 años además de nosotras. Lo va a pagar caro. Entonces Valentina se levantó de su silla y apretó fuertemente las manos de Dalia. Sus ojos brillaban como una llama a punto de incendiarlo todo. Será el día de mi cumpleaños. Una fiesta preciosa, llena de gente. Él estará allí, todo pomposo, con esa pose de buen marido que engaña a todos. Sonreirá, se tomará fotos, dará un discurso de agradecimiento. Pero no tiene ni idea de lo que se avecina. Se me ocurrirá algo, aún no sé cómo, pero sé que será en el momento oportuno. Y cuando llegues, con tus hijos, llamaré la atención de todos. Y él pagará por todo, por mis años perdidos, por mi juventud, por mis sueños postergados, por las noches que lloré sola pensando que era mi culpa. Pagará por haberme mentido a mí, a ti y hasta a sus propios hijos. No va a salir de esta como si nada hubiera pasado. Respiró hondo, como si maldijera con todo su corazón. Esta traición le costará caro a Daniel. Me destruyó, pero soy yo quien va a enterrar su reputación, y lo haré de frente, mirándolo a los ojos, delante de todos. Dalia sabía que no había vuelta atrás. La situación ya había cambiado. La fiesta de cumpleaños ya no sería solo una celebración de medio siglo de vida, sino una venganza, un juicio, una sentencia. Y Daniel, hasta entonces, no tenía ni idea de la avalancha que estaba a punto de caer sobre su cabeza. Valentina entró en la casa como si subiera a un escenario, antes de que se abriera el telón. La sonrisa en sus labios no delataba la tormenta que sentía en el pecho. Colgó el bolso con calma, se quitó el abrigo como si acababa de volver de un paseo normal, y encontró a Daniel en la sala, tumbado en el sofá, con el móvil en la mano y la mirada perdida. Cuando pasó frente a él levantó la vista y preguntó con naturalidad: «¿Y bien, cariño? ¿Qué tal tu día? ¿Estás emocionado por la fiesta?» Se giró con una sonrisa serena y respondió con la voz más dulce que pudo: «Mucho. Estaba atendiendo los últimos detalles. 50 años, ¿verdad? No todos los días lo hacemos. Es una fecha muy especial». «Así es, mi amor. Una fecha especial, hay que celebrarla por todo lo alto». Valentina se acercó y se sentó en el sillón frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «¿Invitaste a tus amigos del trabajo?», preguntó, mirándolo a los ojos. Daniel pareció confundido por un segundo. «Creo que aún no he enviado las invitaciones, pero puedo enviar los mensajes mañana». Sonrió con un brillo casi sarcástico en los ojos. «Te lo dije, ¿no? Quiero que vengan todos los que forman parte de nuestras vidas, tus amigos del trabajo, tus jefes, tus compañeros, tus mejores amigos, todos. Es importante para mí. Así que, por favor, si aún no los has invitado, por favor invítalos. Aún estás a tiempo». Él asintió, sin darse cuenta de la gravedad de lo que decía. «No te preocupes, invitaré a todos, va a ser una fiesta preciosa». Luego se levantó lentamente y fue a la cocina agarrando una copa de vino. Pero siguió hablando con el mismo tono suave, ahora más teatral. «Toda tu familia estará allí, tus padres, tus tíos, nuestros hijos. Incluso invité a la tía Marta, la que vive en el campo. Dijo que vendría, ¿te lo puedes creer? Después de tantos años sin salir de allí, decidió venir solo para mi fiesta. Así que toda la gente importante en nuestras vidas estará allí». Se giró y miró a Daniel con una mirada que él no pudo descifrar. «Y quiero que prepares un discurso,
Un homenaje. Algo especial. Después de todo, creo que tu esposa se lo merece, ¿no? 50 años de vida, 30 años a tu lado. No es cualquier cosa. Merezco una declaración de amor, ¿no crees? Daniel sonrió, un poco incómodo, pero visiblemente conmovido por la sugerencia. Claro, mi amor, te lo mereces todo. Pensaré en algo bonito. Y Valentina brindó sola, mirándolo por encima de su copa. Que me espere, pensó, porque esa fiesta no sería solo una celebración, sería el final del espectáculo, y el aplauso final sería suyo. Esa noche, Valentina se acostó junto a Daniel y esperó a que se durmiera. Permaneció quieta, escuchando cómo su respiración se suavizaba, observando cada detalle del rostro del hombre que había compartido 2 décadas con ella. Un rostro que conocía tan bien, y al mismo tiempo ahora parecía el de un completo desconocido. Cuando estuvo segura de que se había quedado dormido, se levantó despacio, caminó hacia la sala sin encender la luz, se sentó con una taza de té frío en las manos y se sumió en el silencio. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana, y esa mañana el plan empezó a tomar forma. La cabeza le daba 1000 vueltas por minuto. Pensó en 1000 maneras de desenmascararlo. Pensó en imprimir fotos, leer mensajes en voz alta delante de los invitados, hacer una presentación con fechas y nombres, echarle todo lo que sabía en la cara con un micrófono en la mano. Pero nada de eso parecía suficiente. Nada parecía estar a la altura de lo que él había hecho. Entonces respiró hondo y pensó, no voy a compartir esto con nadie, ni con Adalia, ni con nadie de mi familia. Esto es mío. Él desperdició mi vida. Yo fui quien lo apoyó cuando no tenía nada. Yo fui quien salvó, quien se rindió, quien soportó en silencio. Lo di todo. ¿Y él? Él construyó otra vida. Crió hijos con otra mujer. Se inventó una nueva esposa y todavía tiene un amante de 23 años a la que mantiene como a un príncipe azul. Cerró los ojos con fuerza, enfadada, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras tanto, tuve que pedir un descuento para hacer la compra mensual. No dejaba de oírle quejarse del precio de la carne, la luz, de todo. Siempre decía que teníamos que llegar a fin de mes. Y yo le creí. Mientras él mantenía a otra mujer y a 2 hijos, ahora mantiene un gimnasio, una peluquería, perfumes caros para una chica que podría ser su hija. Se quedó mirando al vacío un rato, y entonces la idea la asaltó como un relámpago. Una idea fría, precisa y calculada. ¿Era cruel? Quizás, pero era justa. No se lo diría a nadie. No compartiría el plan con ninguno de sus amigos, hijos o vecinos, porque esta herida era suya, y la reparación también sería suya. En la fiesta, delante de todos, en plena noche, revelaría la verdad, de una manera que nadie olvidaría jamás. Será mi tiempo, a mi manera, y será grandioso. Una oscura sonrisa se dibujó en sus labios, porque la mujer traicionada ahora también era la directora de un espectáculo, y la última escena estaba a punto de escribirse. Esa noche, mientras la ciudad dormía en silencio, Valentina se acostó pero no pudo cerrar los ojos. Las palabras de Adalia resonaron en su mente como una advertencia susurrada de alguien que ya conocía las consecuencias de esa clase de furia. Pero era demasiado tarde. El fuego que ardía en su pecho no eran solo celos, era el llanto de una mujer que había sido traicionada, ignorada y faltada al respeto durante décadas. Por dentro, hervía. Lo que una vez fue una idea vaga comenzó a tomar forma en su cabeza con una claridad aterradora. Y fue allí, entre un suspiro doloroso y otro, que tuvo la idea perfecta. La fiesta sería suya, la noche sería suya. Pero el escenario sería suyo. Estaría expuesto ante todos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Cada uno vería con sus propios ojos quién era el hombre tras la máscara del marido perfecto. Sonrió en la oscuridad. No le diría nada a nadie, ni a sus hijas, ni a su hermana.
Todo sería meticulosamente planeado y ejecutado solo por ella, porque ella era la engañada. Era su sangre la que se había derramado gota a gota durante 20 años de mentiras. Y ahora era el momento de hacer sangrar la verdad. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió, ella abrazó, lo organizó todo de la manera más elegante posible. Contrató un servicio de catering, un decorador, un fotógrafo y músicos. Eligió el salón más bonito de la ciudad. Les dijo a todos que quería una celebración especial. Después de todo, 50 años no llegan todos los días. Y él la creyó, tan seguro de sí mismo, tan acostumbrado a su impunidad, que no sospechó nada. Mientras tanto, Valentina contrató a un equipo de filmación aparte, oculto, no para grabar la fiesta, sino para recopilar las pruebas, conversaciones, fotos, videos, rastros digitales. Todo estaba organizado como un documental mudo que contaba una historia oscura. La historia de un hombre que llevaba una doble o triple vida. La historia de un esposo que, mientras decía «te amo», pagaba el alquiler de una chica de 23 años y besaba a otra mujer en la puerta del colegio donde estudiaban sus hijos, de quienes ni siquiera sabía que existían. Sí, sus hijos. ¡Sus hijos! Casi vomitó al recordar que los niños a los que tanto protegía tenían 2 hermanos escondidos en algún lugar de la ciudad. Y él nunca dijo nada. Nunca pensó en el trauma. Ella nunca pensó en nadie más que en sí misma. Con cada prueba que reunía, Valentina tenía más certeza de lo que debía hacer. Y ahora, a solo unos días del gran evento, el plan estaba listo. Solo tenía que esperar el momento oportuno, el momento en que todo se pusiera patas arriba. Y fue en el momento del brindis que eligió. Con su copa alzada, su voz resonó por toda la sala. Quiero agradecerles a todos por venir. Son importantes para mí. Y por eso he decidido compartir algo muy especial con ustedes esta noche. Los músicos se detuvieron. La sala quedó en silencio. Él sonrió inocentemente, de pie junto a ella, pensando que se sentiría honrado. Pero ella no lo miró. Discretamente señaló a la pantalla que había detrás de ellos. Las luces se apagaron. Y entonces, la verdad comenzó a proyectarse. Imágenes, fechas, direcciones, mensajes, fotos de la otra mujer, de la niña, de los niños. Cada detalle apareció en la pantalla ante un público conmocionado. La gente empezó a moverse en sus asientos. Murmullos, conmoción, vergüenza. Se levantó bruscamente, pálido, intentando interrumpir, pero ya era demasiado tarde. El video continuó, implacable, mostrando quién era, desenmascarándolo todo. Y Valentina, firme, con la barbilla en alto, observaba en silencio, con los ojos llorosos pero llenos de dignidad. Esta no era solo su fiesta de 50 años, era el nacimiento de una nueva mujer. Todas las miradas estaban fijas en él. El hombre que había fingido ser honesto durante años era ahora solo un muñeco roto ante la cruda y cruda verdad. Adalia, de la mano de sus 2 hijos, cruzó el restaurante como una tormenta. El silencio era tan profundo que se oía el temblor de los cubiertos sobre las mesas. Se detuvo frente a él y dijo, con voz firme pero temblorosa por el dolor contenido, «Ya no le mentirás a nadie. Estos son tus hijos, esta es tu otra vida. Se acabó la farsa». Intentó hablar, murmurando algo como, «Adalia, por favor», pero ella lo interrumpió con una mirada que reflejaba años de espera y abandono. Detrás de ella, algunos amigos grababan con sus móviles. Algunos se levantaron, conmocionados, otros susurraron frases que martilleaban. «¿2 niños? ¿Otra mujer? ¿Qué quieres decir?». De repente, su madre entró con los ojos encendidos y la respiración entrecortada. Caminó con paso firme hacia él y sin decir palabra le dio a su hijo una bofetada, luego otra. Bajó la cabeza intentando escapar de la mirada de su madre que susurra con odio y vergüenza. «Deshonraste a nuestra familia. Lo arruinaste todo». A su alrededor, el murmullo crece como una ola, devorando su dignidad. Pero Valentina, la verdadera esposa, no llora. Se queda quieta, observándolo todo, con un plan aún más doloroso escondido en su pecho. Porque este no era el final todavía. Todavía no. Tenía una carta más bajo la manga,
y nadie allí estaba preparado para lo que venía después. Un murmullo se apoderó de la sala. Los amigos se miraron, algunos conmocionados, otros avergonzados por haber defendido a Daniel tantas veces. Su padre, avergonzado, bajó la cabeza. Sus hijos, junto con Valentina, en silencio, no sabían si correr a abrazarla o esconderse. Valentina no se movió. Lo observaba todo con los ojos de quien ha llorado hasta el cansancio, de quien ha muerto por dentro muchas veces antes de esa noche. Mientras todos señalaban, grababan y comentaban, ella no buscaba venganza, sino que tramaba justicia. Su plan no era gritar, humillarse ni hacerse la víctima. Era algo más calculado, frío y preciso. Mientras Adalia exponía los años de traición y Sumaria desahogaba toda la vergüenza acumulada, Valentina tomó la copa en silencio y dijo que quería brindar por su libertad. Reveló que ya había solicitado el divorcio y que había reunido pruebas de la traición, registros de llamadas, transferencias bancarias sospechosas, viajes de negocios que coincidieron con las ausencias del padre en la vida de sus hijos. Lo que él no sabía es que silenciosamente, Valentina ya había eliminado su nombre de la empresa que ella misma fundó, ya había transferido los bienes comunes a nombre de un holding, todo dentro de la ley. Cuando la miró, esperando quizá un ataque, un llanto, una escena, ella simplemente dijo en voz baja pero tajante: «Lo has perdido todo. Se te ha caído la máscara y ahora la justicia hará lo que he preparado en silencio». La sala se congeló. Su madre retrocedió y él, por primera vez, se quedó sin palabras. La escena termina con él de rodillas, en medio de la habitación, rodeado de ojos que una vez lo veneraron, ahora lo observan con desprecio e incredulidad. Llora, con la voz entrecortada, las manos temblorosas. «Valentina, por favor, perdóname. Me equivoqué, fui un idiota. Adalia no significa nada para mí. Esa chica de 23 años fue un error, una huida. No sabía lo que hacía. Estoy perdido sin ti. Haré lo que sea. Lo dejaré todo. Los dejaré a ellos. Volveré a ser quien era. Lo prometo. Solo dame una oportunidad más». Pero Valentina sigue de pie, firme, orgullosa como siempre. Sus ojos ya no muestran dolor, sino una certeza fría e inquebrantable. Camina lentamente hacia él, se inclina un poco, acerca su rostro al suyo y le dice con una calma quirúrgica: «Nunca más me tocarás. Es por aquí. Mi abogado te buscará para que firmes el divorcio y la indemnización por todo lo que me hiciste, por la vergüenza que me hiciste pasar, por las humillaciones que soporté en silencio mientras vivías tu mentira. Lo que pueda quitarte lo tomaré y seré libre. De ahora en adelante ya no serás parte de mi vida». Adalia le da una bofetada a Daniel y le dice que ya no quiere saber nada de él, que es un mentiroso y un mal tipo que la engañó todos estos años y que no debería volver a buscarla. Sale de la habitación en silencio, con sus 2 hijos llorando y Daniel inmóvil, sin reaccionar a nada. Valentina se da la vuelta sin mirar atrás. Un silencio inmenso se extiende por la habitación, roto solo por el sonido de su llanto desesperado, ahora solo, indefenso, derrotado. Y al cruzar la puerta, nace una nueva mujer, fuerte, libre y, por fin, dueña de su propia historia. Si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios qué te impactó más. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Has visto a alguien pasar por esto? Comparte este video con quien necesite escuchar este punto de inflexión. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y sumérgete en las próximas tramas que te conmoverán.